entonces la grabación. Me confirman entonces si ya lo tenemos más que listo. Muy buenas tardes para todos. Cuéntemelo todo. Levante entonces el dedito. Cuéntemelo todo si ya lo tiene más que listo. Perfecto, María José. Escríbame en el chat y díganme, listo, listo, Calisto, que ya tengo un chocolisto. Cuéntemelo todo si ya lo tenemos. Entonces en este espacio, cuéntemelo todo. Muy bien, por aquí nos están diciendo que sí, perfecto. Entonces nos vamos a dirigir, entonces nada más ni nada menos que al objetivo del día de hoy. Vamos a tener entonces finish, nos dicen en este espacio, el objetivo del día de hoy, comprender el proceso de consolidación de los micénicos en la antigua civilización griega, para entender cómo se consolidaron y luego cómo se van a destruir para llegar a una era que se llama la Grecia Oscura. Quiero ser claro, Leito, ¿sí Entonces sabía o ya lo no? copiamos, ¿verdad, profe? No, no, este es nuevo, porque acuérdense que nosotros, esta es la segunda parte. ¿Listo, querido? Para que lo tengamos bien clarito. Listo, Leito, le tengo noticias. Prepárense, por favor, Leito y todos los que nos están Profe, acompañando, porque vamos a tener visitas desde Atenas, Grecia. Cuéntamelo todo, Laura. Laura. Laura Torres, te escucho, querida. Yo tengo una pregunta, mister. profe, ya no. Ok, Gracias. listo. Suárez, cuéntamelo todo, lo escucho. ¿Hoy va a ser lo de la invitación? No, la invitación es en 15 días. Ok. En 15 días. Si viene siendo, hoy estamos a jueves, para el 24 de julio. Tendríamos invitada. Hoy vamos a copiar mucho. No, la verdad no es tanto. En realidad es más bien como poquito. Listo, cuéntamelo todo si ya lo tenemos entonces más que listo. Cuéntamelo todo, lo escucho. Soy Isabel, maestra. Ah, disculpa. En el comienzo de la clase tú nos habías dicho que nos tenías algo que decir. ¿Qué era, Sí, maestra? la buena noticia es que ampliamos entonces el plazo hasta el viernes a las 5 de la tarde para las entregas. ¿Listo? Esa es la buena noticia. Listo, muy bien. Entonces rápidamente es hora de estirar entonces tus dedos y escribir en el chat. ¿Cuál? Uy, Dios mío, Dios mío. ¿Qué civilización influyó sobre los aqueos? Muy bien, recuerde, estamos de una vez disponiendo de los puntos para la participación. Vamos a revisar entonces en el primer lugar. Nos dice Tomás Muñoz, los fenicios. Lucas Caldera nos dice los fenicios. Oiga, ¿usted se acuerda? ¿No se acuerda? Por Dios. Acuérdese que los griegos realmente no son puros. Sostienen es nada más ni nada menos que una influencia. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Vamos rápidamente. ¿Quién más? ¿Cómo así que Creta? Recordemos que hablamos de civilización. ¿Listo? Son medio puros, nos dice por acá Santiago Almario. Listo, cuéntamelo todo. Si ya tenemos, levánteme el dedo. Si ya tenemos en estos momentos, entonces, el objetivo. Sí, ya tenemos. Dime, querida. Me baja el objetivo para terminarlo. Ya. Mi amor, a mí me aparece completo en la pantalla. En la parte de atrás dice civilización griega. Esto es lo que dice en la parte de atrás. Civilización griega. ¿Listo, querida? Ya. No, no te preocupes. Me parece raro que no se vea todo, pero bueno. Entonces, vamos a continuar entonces en este espacio. Fabiana nos dice los aqueos. Acordémonos, para cerrar que primero llegan los fenicios. Una pregunta. Cuéntamelo todo, Lucas. La Grecia fue la base de todo el tipo de civilización de ahora que conocemos hoy. De los occidentales, sí. Incluso nosotros tenemos muchos elementos, nosotros los latinoamericanos tenemos muchos elementos griegos, porque primero viene Grecia, luego viene Roma y luego van a venir la influencia española y portuguesa, que es la que llega a nuestra América Latina. O sea, Grecia es el primer paso de todo, ¿verdad? En parte sí, para ser honesto, sí. Incluso vamos a revisar que la filosofía es lo que le da el origen al derecho. Y es lo que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Ok. Recordemos básicamente, ahí, ¿cómo así que los saqueos? Dios mío. Pero miren lo que dice. ¡Oh! Dios mío, ¿qué estamos leyendo? Miren lo que dice entonces aquí en este espacio. Revisemos lo que dice. Dice, es hora de estirar los dedos y escribir en el chat. ¿Qué civilización influyó sobre los saqueos? ¿Cómo así que los saqueos influenciaron a los saqueos? ¿Ah? Listo. Santiago dice, o sea, ¿nosotros somos medio griegos o no? Nosotros tenemos elementos griegos. Eso quiero ser claro. Pero recordemos que los griegos luego se mezclaron con los romanos, con los latinos, y los romanos se mezclaron con los españoles, con los visigodos,
y bueno, con otras tribus que son las que van a evolucionar y van a llegar a España. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Profe, yo escribí los dedos, me confundí. No se preocupen. A ver, para responder a la pregunta que nos hacían en el chat, los griegos son una civilización que va a influenciar a Roma. Los romanos van a tener en cuenta muchos elementos griegos. Los romanos invaden España. Cuando los romanos invaden España, los romanos van a influenciar con sus ideas y su cultura que aprendieron de los griegos a los españoles. Cuando a los españoles les va a llegar los árabes, se van a mezclar las ideas griegas y romanas con las árabes. Y el español, cuando llega a América, el español trae ideas griegas, romanas, árabes y sus propias ideas españolas. Esas ideas los latinoamericanos las aprendimos. Entonces, pensar que nosotros no tenemos relación con Grecia es falso, porque los latinoamericanos tenemos una relación con los griegos porque los españoles aprendieron de los romanos y los romanos de los griegos. Entonces, esto es un efecto dominó, ¿cierto? Entonces, quiero ser claro. Preguntas, inquietudes. Mister, o sea, ¿es una función toda rara? No, no es una función. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar entonces en este espacio. Camilo, ¿usted tiene preguntas? Lo siento un poco fuerte en el chat. ¿Tiene preguntas, Camilo? ¿Me haces un favor, Leito? Tomamos nota y nos comunicamos con Camilo si tiene alguna inquietud. Y vamos a revisar entonces en este espacio. Ya para continuar, espero que quede clarísimo este espacio. Muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Y es que habíamos finalizado entonces esta sesión de las características de la cultura micénica. ¿Qué características vamos a tener? Primero vamos a tener nada más ni nada menos que reinos independientes. Ya lo vamos a revisar por qué. Y es que debido a que el territorio es isleño, por favor vamos tomando nota. ¿Todo eso, por favor? Sí, por favor. Sí, porque estos son prácticamente los elementos que vamos a trabajar en esta sesión para llegar entonces a este espacio. ¿Listo? Entonces, reinos independientes. Debido, ojo, al territorio, como estamos hablando de islas y de playas, es muy difícil que exista un gobierno central para todas. Entonces, cada una de ellas empieza poco a poco a construir su propio gobierno, su propia monarquía. Pero es una monarquía que es influenciada por los micénicos. Ya lo vamos a ver un poco más a detalle en el mapa. Y eso va a llevar a que se empiecen a construir, gracias a la construcción de monarquías y gracias a la influencia de los micénicos, se empiecen a construir templos. Pero recordemos las ideas que sostiene Mircea Eliade, que la mitología es la base para que ellos construyan los templos. Significa que sus dioses son mitológicos y a partir de ahí empiezan. En donde es más fuerte la mitología, que es el caso de Creta, se van a construir más palacios. Y ahí vamos a encontrar palacios que sirven como la necrópolis para enterrar a sus muertos y otros palacios como una forma de gobierno. Una pregunta. Claro que sí. ¿Cuál era la utilidad de los templos? Hay dos. La primera se va a llevar a cabo en Creta. En Creta la utilidad era para enterrar a los muertos en cámaras. O sea, es una habitación en donde se momifica el cuerpo y se deja depositado. Pero no es como los egipcios que tienen una sola construcción para ellos, sino es una habitación en donde se momifican diferentes cuerpos y se entierran allí. O sea, se depositan hasta su descomposición. Esa es la primera idea de la necrópolis de Genosos. Mientras que vamos a observar que en otras partes en Grecia, los palacios ya no van a servir para enterrar gente porque les parece que no tiene sentido, sino lo van a entender como un palacio para gobernar. Porque las casas de los dioses no deben ser para entregar a los muertos, sino para gobernar. Quiero ser claro porque hay una diferencia entre ideas. Y acuérdese, como lo vimos la sesión pasada, que para los griegos es más fuerte la idea de cremar, de quemar los cuerpos para que el humo, que es en la medida que se desintegra el cuerpo, el humo se va llevando el cuerpo hasta que llegue a los cielos. Entonces, que hay en cuenta que para los griegos quemar el cuerpo es mejor comunión con los dioses que enterrarlos en un palacio. Entonces, ahí vamos a tener como una discusión entre los cretenses y entre los micénicos. ¿Listo? Y por último, vamos a ver nada más ni nada menos que el origen de la mitología.
el origen de los mitos. Y uno de ellos, de la época micénica más importante, es el del laberinto del Minotauro y la creación de los dioses del Olimpo. Entonces, para ellos, y en eso vuelvo y retorno a Mircea Eliade, para ellos el cielo es de los dioses y por ende ellos tienen una presencia y una vivienda en los montes, en las montañas, que van a tener un lugar propio que es el monte del Olimpo. Pero entonces los dioses nos vigilan porque están en lo alto de las montañas. Entonces caiga en cuenta que ellos empiezan a construir una idea mitológica. Y es que hay algo chistoso, como ya lo va a ver ahorita en el mapa, y es que en todos los territorios griegos, así sea en una isla, hay montañas. Entonces, como hay montañas, hay representación de los dioses. Laura, la escuchamos. Profe, es que la pantalla en construcción de palacios no me deja ver lo que hay abajo. O sea, se corta. Palacios, entonces dice, ya dame un segundito porque yo tengo el chat acá, dice, Palacios de Mister, Genosos. que le dé alt, que le dé la tecla alt. ALT, ¿sí? Al lado del espacio. ¿Sí, correcto? Sí, gracias, profe. ¿Sí te funcionó, Laura? Sí, sí, señor. Ok, vale, no hay problema. Listo, Gracias. entonces, preguntas, inquietudes hasta el momento, porque estas son las características. O sea, hay una dependencia económica, pero cada quien empieza a formar su propio reino. El problema, Profe, dime, ¿qué es Cnosos? CNOSSOS. es la capital de Creta. Y así se Ah, llama el ok. palacio de Cenosos, se pronuncia así, Cenosos, así se pronuncia, ¿vale? Entonces, ese palacio es construido como necrópolis. ¿Qué es una necrópolis? Un lugar en donde se acumulan los cadáveres, para ser honesto. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento, ¿ninguna? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Inquietudes? Necrópolis. La necrópolis es una habitación en donde se acumulan cuerpos, ya muertos, por supuesto. Ok, ok. Gracias. ¿Listo? Profe, o sea, ellos no los entierran, o sea, solo ponen ahí los O sea, cuerpos y ya. los momifican, los envuelven en telas y los entregan, los Profe, es como entregan. si fuera un cementerio. Sí, ese es el problema que tenemos, pero en donde no se entierra, sino que se deja el cuerpo allí. Listo, en este espacio. No cambies, por favor. Listo, en este espacio nos dice Santiago Mister, ¿qué es Cenosos? Cenosos viene siendo la capital de Creta. Es como decir Antioquia, Medellín. Entonces viene siendo la capital. Para los griegos, actualmente Creta es una provincia, que la capital es Cenosos. A eso me refiero. ¿Listo? Ya aquí. Pregunta, Sí, claro que sí, María José. ¿qué de monarquía? No, nada más. Gobiernos se recayeron en monarquías. No dice nada más. Ahí acaba, en monarquías. ¿Mamá? Nada Bueno, más. Profe, ya está. No te si preocupes. lo Listo. entendí bien, Isabela, te escucho. Creta es una isla, Sí, ¿sí? Entonces, o sea, yo no sabía que las islas tenían capital. sí. Eso es algo nuevo, profe. No, no te preocupes. Yo pensé Genial. que sobre la isla y ya. No, no tiene capital. Tomás, lo Yo escuchamos. pensé que la isla era la capital. No, Profe, Malta Está también tiene capital. sí. Sí. Que en estos Sí, es momentos, una isla. incluso Chipre, la isla de Chipre se llama Nicosa, se llama la capital, y está dividida en dos. Una mitad que es turca y la otra mitad que es griega. Ahí le lanzo el dato. Listo, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. ¿Hay más preguntas? ¿Hay más inquietudes? Todavía no, ya casi, todavía Bueno, no. yo, yo la espero, tranquila. ¿Listo? Preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? ¿Listo? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Es que creo que Malta tiene un problema porque Malta es un reino... Sí, la capital es La Valeta. Así se llama la capital de Malta. La Valeta. Y una vez hay en datos. Creo que Malta es hacia el lado italiano, ¿no? No griego. Listo, chicos. Entonces vamos a continuar entonces en este espacio. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna? Muy bien. No, señor. Listo, perfecto. Entonces quiero ser claro y ya lo vamos a revisar ahorita con el mapa para entender un poco mejor qué pasa en este espacio. Porque es que muy chévere por la cultura micénica que tiene mucho territorio, pero hay un problema.
Al menos los chinos estaban en la plataforma continental, al menos la India estaba en la península del Indo y al lado de los ríos del Indo, del Ganges, pero nosotros vamos a encontrar que aquí hay una diferencia enorme y es que el territorio son islas. Al menos en Egipto estaban al borde de las ciudades del río, pero aquí, sí, claro, Martín, vaya, pero nosotros vamos a encontrar lastimosamente que acá son islas. ¿Y cómo dominar islas? Es muy difícil. Y aquí es en donde vamos a observar que les dan independencia a los micénicos, pero les van a dar preferencias. Y ese es el problema. Es como tener un papá que se llama Micénicos, que va a tener una isla que se llama Tebas y va a tener otra que se llama Micono. Y el problema es que a Tebas le va a dar más dinero, lo va a apoyar más y a Micono lo deja por allá solo. Ese va a ser el problema de la cultura micénicas. Y ya lo vamos a ver a continuación, porque es que va a apoyar el progreso a algunos reinos y a otros los va a abandonar. Entonces, a algunos les exige, pero no les da. Y a otros les exige, pero les da muchísimo. Y eso va a hacer que se desborone la cultura micénica. Entonces, les voy a pedir un favor. En un hogar siempre se le da a todo el mundo por igual. A ninguno se le da ni más ni menos, porque eso genera conflictos entre los hermanos. Y eso es algo que se va a ver acá. Entonces, la cultura micénica es espectacular. Tiene mucho territorio, pero las islas son difíciles de gobernar. Con las pocas que se está hablando, algunas les da preferencias, a otras no. Y eso lo vamos a observar entonces a un clic. Querida, ¿ya puedo pasar? Cuéntamelo todo, preguntas, inquietudes. ¿Listo? Ese es un problema que vamos a ver en Grecia a continuación. Falta un dedito. Listo, no se demore, querida. Mientras tanto, preguntas, inquietudes hasta el momento. ¿Ninguna? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Fabiana, ¿qué son esas películas? Cuéntalo todo. Fabiana. Querida, Fabiana. ¿No? Bueno. Mister, yo sé lo que está diciendo Fabiana. Listo, cuéntamelo todo, Santos. Es que hay una película, una serie de películas llamadas de Percy Jackson y resulta que bueno, también trata de esos dioses del Olimpo y todo eso. Listo. Incluso hay libros. Listo. Listo, perfecto. Entonces vamos a continuar en este espacio. Listo, yo me chocó, listo. Perfecto, listo. Entonces vamos a revisar en este espacio. Y es que los palacios micénicos en Creta. Entonces, como les venía contando, yo creo que... Listo, voy a revisar ese libro. Muchas gracias, Lucas. Lo voy a tomar aquí pantallazo, perfecto. Vamos a revisar aquí dos cosas. Que claro que es que yo no sé por tiempo, yo preferiría que no tomáramos nota y más bien que siguiéramos. ¿Listo? Yo mientras tanto les cuento, es algo que estábamos revisando en el pasado, ¿no? Y es que Creta básicamente es un lugar religioso muy importante, pero también por su economía, por su posición geográfica que conecta el mar Egeo con el mar Mediterráneo, que ya lo vamos a volver a ver en el mapa, y es allí en donde se construyen directamente unos palacios para enterrar de manera colectiva y momificar a sus muertos, a los habitantes de la isla, para que lleguen a un encuentro con los dioses desde su templo. Pero vamos a encontrar que en la Grecia continental, como les decía anteriormente, pues los templos no son para enterrar gente, sino que son básicamente, es para tener un lugar para gobernar y para que tengamos que siempre sea la casa de gobierno. Muere un rey y su hijo sigue ahí. Entonces, tengamos en cuenta ese elemento. Muy bien, voy a continuar en este espacio también por tiempo. Y es que, chicos, revisemos entonces cómo era nada más ni nada menos el palacio de Cenosos. Y aquí lo vamos a encontrar en Creta. Así era el palacio. Imagínense, eso viene siendo nada más ni nada menos que un cementerio. ¿Qué tal? ¿Cómo le parece este cementerio? Y le quiero contar que los ingleses en 1930 hasta ahora han realizado procesos de excavaciones y han descubierto hasta ahora esta primera sala de este edificio. Mister, ¿de dónde sacaron para construir entonces este edificio, para hacer este dibujo? Lo que pasa es que están utilizando tecnología, no sé si ustedes han visto, que ahora lo que se hace es que se registra un recorrido de tierra y lo que hace directamente el computador o un software es identificar el recorrido para darle forma y luego calcula la profundidad. Y a partir de ahí construye este diseño de arquitectura. Este es el diseño arquitectónico que todavía se encuentra en tierra.
porque los excavadores, los arqueólogos en estos momentos lo están sacando a la luz. Pero caigan en cuenta que después de varios metros de excavación, observemos una de las salas mejor conservadas, en donde pese al paso del tiempo, observe cómo sostiene todavía la pintura y cómo los cuadros, las pinturas que están en las paredes, se encuentran en perfecto estado. Muy bien, entonces, y caigan en cuenta que es un templo para enterrar. Oiga, mister, ¿cómo se dieron cuenta que ahí momificaban? Momificaban precisamente porque en la medida que fueron excavando encontraron habitaciones repletas de momias. Oiga, mister, pero eso luego no lo hacía solamente los egipcios. Recordemos que Creta sostuvo un comercio bastante fuerte con los egipcios. Listo, chicos, entonces para adelantar este espacio, vamos a reconocer aquí, mister, ¿ese palacio sigue existiendo o ya está destruido? No, sigue existiendo. Cuando ustedes van a tener la posibilidad en muy poco tiempo de ir a las playas de Creta y ustedes van a tener la oportunidad de ir al Palacio de Cnosos, en donde se van a dar cuenta de este espacio. Por favor, tomamos nota de este elemento porque creo que es la idea de Mircea Eliade la que hemos trabajado acá. La próxima semana ya vamos a empezar a ver algunos elementos de mitología griega para que lo tengamos claro. Y es que la mitología griega es una narración que sirve para interpretar el mundo desde los dioses y su voluntad. ¿Listo? Oh, no diga eso, Santiago. Entonces, caiga en cuenta que si está lloviendo, ¡oh!, la lluvia viene desde el cielo. La lluvia es una precipitación que viene desde, nada más, ni nada menos, todo, por favor, tome nota de todo. Viene desde la montaña, significa que la lluvia, que es un fenómeno natural, es una voluntad de los dioses. Significa que si después de la lluvia sale el sol, es voluntad de los dioses. Significa que si se arma una tormenta en el mar, es voluntad de los dioses. Entonces, la mitología aquí aparece como una explicación, como una interpretación de los fenómenos naturales que suceden. Ojo, porque esta idea en Grecia es vital. Es vital. Vital, vital, vital. Si las cosas pasan, es porque los dioses lo han determinado. Entonces, ojo, porque de aquí es en donde va a salir la religión de los romanos. Y aquí se va a mezclar un poco más adelante el judaísmo. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿listo? Entonces, había dioses y seres para todo, ¿no? Como ninfas y sátiros. Sí, eso lo vamos a ver la próxima sesión. Pero acá, yo quiero ser claro que en este espacio de la Grecia micénica es en donde nace la mitología. De aquí nace Homero. Y precisamente van a ser, antes de que nos cuente pues Grecia, la guerra de Troya, nace precisamente para contarnos esos mitos y sus historias en la Ilíada y la Odisea, que lo vamos a leer acá. Entonces quiero ser claro porque el mito tiene esa función en los griegos. Los mitos, ambas, la Ilíada y la Odisea es de Homero, no se te va a olvidar. Pero entonces Homero va a salir un poco más adelante. Pero entonces, en este periodo donde los micénicos gobiernan, donde cada isla tiene su propia monarquía, donde la economía está circulando, nace la mitología. Y es que todo fenómeno natural es explicado desde la voluntad de los dioses. Entonces, es ahí en donde vamos siguiendo a Mircea Eliade, donde vamos a ver que la montaña es sagrada, ¿qué hubo? Y es sagrada porque ahí viven los dioses, porque la lluvia viene desde las montañas, porque las montañas salen por el fenómeno de evapotranspiración, salen las nubes y se condensan en el mar. Significa que si hay tormentas es por culpa de los dioses. Entonces hay que orarle al oráculo para que nos escuche y para que los dioses se compadezcan de nosotros. Pero ¿de dónde salen estas ideas? Del mito, porque el mito sirve para explicar la realidad. Entonces, ¿dónde deben habitar los seres humanos? En las islas y en los valles, en las playas, en lo bajo, porque ese es el territorio para los seres humanos, en donde los dioses van a bajar y van a hacer de las suyas. ¿Listo? Preguntas, inquietudes. Entonces, mister, una pregunta. Si ellos vivían en una isla que tenían comida, llegaría a un punto que se quedaban sin comida, entonces, ¿cómo hacían para sobrevivir? Sí, eso sucedió. Se expulsaban realmente las poblaciones para que fueran a otras islas. Esto sucedió, por ejemplo, en la península del Peloponeso. Cuando existían crisis de hambre, se cogía a sus pobladores para no asesinarlos y se enviaban en una barca a morir en el mar para que encontraran realmente otra isla donde pudieran comer. Entonces es una estrategia fuerte. Incluso lo van a ver ustedes que muchos de los bebés que no se quieren no se van a botar a los ríos, como sucede en Egipto o como sucedió en Judea, sino que se van a botar es al océano,
para que lleguen supuestamente a otras islas, para que los dioses se lo traguen, lo devoren. Pero en realidad esta población fue a otras islas. Incluso por eso se extiende también la población griega, porque cuando hay crisis de hambre, ellos se van a ir a otras islas a hacer una nueva vida para buscar alimento. Listo, preguntas, inquietudes. Sí, es feo. Lo que pasa es que los griegos son queridos, pero son pesaditos en esto. ¿Listo? Mister, ¿en qué país era que una vez al año era que llovían peces? No, Santiago, lo que le diga es mentira. Pero sí, eso lo sabían los Mister, esos griegos. griegos son muy pesados. Un poco. Pero bien, vamos a continuar entonces en este Qué espacio. pesado, tío. Vamos qué pesado. a continuar en este espacio. Entonces, chicos, si en estos momentos estuviéramos en Grecia, la pandemia es enviada por los dioses y culparían a alguno, no solamente a Zeus. ¿Sí? Entonces hay que ver, si se hunde un barco es por culpa de un dios. Entonces caigan en cuenta que todas las acciones tienen dioses y ese es un problema que tienen los griegos, que explican todo, es desde los dioses, pero que gracias a la filosofía se va a romper eso. Muy bien, llegamos entonces a este espacio y es que el mito del Minotauro es un ejemplo bastante fuerte de esa relación que tiene el ser humano con los animales salvajes. Sí, por favor, tomamos nota que es muy rápido. Entonces vamos a encontrar que en el mito del Minotauro vamos a entender por qué Grecia es tan fuerte y por qué a Grecia hay que enviar soldados y por qué a Grecia, mejor dicho, los que van a la cárcel, no existe la cárcel, sino que se van directamente a Creta, donde hay un animal que es salvaje que los devora. Los toros salvajes existieron en Creta, sí existieron en Creta, que estaban en la selva montañosa de Creta. Y ahí botaban a la gente para que la gente o sobrevivía o moría. Pero ¿qué pasó? Gracias a este comportamiento se va a crear el mito del Minotauro, que es un ser humano con un tronco y cabeza de toro. ¿Listo? Los escuchamos. Entonces por acá, Anita, te escucho. Ana Sofía, te escucho. Profe, Sí. entonces, cuando las personas hacían algo malo, los llevaban a A Creta. la ciudad de Creta para que se los comiera el Minotauro. Sí, pero quiero ser claro que el Minotauro era en realidad toros salvajes. ¿Sí estoy siendo claro o no? No, profe, tienes que Listo. explicármelo mejor. No te preocupes. Hay Pues, en mister, Creta. No, está otra claro. característica. Espera. Característica. Espera. Ya ahorita me complementa, Santos. Pero es que quiero seguir a este espacio porque el tiempo se me está acabando. Mira, claro, vamos tomando, por favor, nota de estos elementos. Entonces, mire, en Creta había montañas. Ya lo vas a ver en el mapa porque en Creta hay montañas. Y en esas montañas habían toros salvajes. ¿Qué es un toro salvaje? Un toro que no es domesticado. A partir de ahí, ¿qué hicieron? Y es que como Creta es un lugar de comercio, esos toros salvajes se encontraban en las montañas. Entonces, los prisioneros, los enemigos, se botaban en las selvas cretenses para que los prisioneros se enfrentaran nada más ni nada menos que a esos toros salvajes. Es allí en donde cuando entran los cretenses se van a dar cuenta nada más ni nada menos que hay cadáveres y que están muertos. Pero ¿qué van a hacer? Esa explicación que te acabé de dar la van a transformar en un mito. Y cuando la transforman en un mito, nos van a decir nada más ni nada menos que esos toros existen por culpa de una maldición, pero que no son varios toros, sino que es un toro y que hay que alimentarlo en la isla de Creta. Entonces, caiga en cuenta que una realidad, como la es la presencia de un animal salvaje, la transforman en un elemento mitológico. Y es así que nos van a contar aquí en el mito del Minotauro cómo Perseo es el hombre que va a llegar a asesinar un toro salvaje y se va a considerar el rey, porque es el que está destruyendo a esos toros, es el que los enfrenta. Pero para la mitología, en realidad es un hombre gigante con cabeza de toro que come carne humana. Y es que es básicamente lo que veían los cretenses. Un mecanismo de violencia que tiene el toro no solamente es el cornear, sino también tragar, morder. Preguntas, inquietudes, ahora sí, Laura, te escucho. Laura Torres. ¿Cómo mató el Teseo al Minotauro? Con espada.
Por aquí en este espacio. Lucas, Mister, eso preguntas. apareció en el video que nos dejaste. Exacto. Yo tengo una pregunta. Listo. Yo lo vi, así que sí, sí. ¿Fue algún tipo de maldición brindada a un hombre por un dios griego? Sí, pero quiero ser honesto que eso es lo que dice el mito. La realidad es otra. La realidad es que habían toros salvajes. Y cuando usted colocaba a un ser humano en ese bosque, los toros salvajes se asustaban y entraban en conflicto, por eso asesinaban. Quiero ser claro de ese espacio. Que esa historia, eso mismo que vieron, lo construyeron en nada más ni nada menos como un mito, que aquí lo acaban de publicar, por lo que acabo de ver. ¿Listo? Entonces, quiero ser claro en eso, en ese espacio. Que las cosas que suceden se convierten en mito. María José, la escucho porque me quedan ya 10 minutos. Pues tengo una pregunta. ¿Los minotauros existieron o pues No, no Oh, existieron. No, los minotauros no existieron. Y no existieron por algo, porque son toros salvajes. Y esos toros salvajes son prácticamente la explicación que exista una fuerza más grande que la del ser humano para vencerlo. Y de ahí, o sea, ver toros salvajes que no están domesticados, que no están amarrados, es el motivo del nacimiento de este mito. Incluso lo vamos a ver más adelante con otras de mitología griega. Listo, Laura, te escucho. Profe, ¿solo en ese lugar estaban los minotauros? Sí, O sea, solo en ese lugar se creía. y es que es estaban. chistoso. Dicen que solamente existió uno, pero realmente estamos hablando de la presencia de toros salvajes. Ese es el problema. Profe, ¿el laberinto era cerrado o no tenía techo porque era tan oscuro o si no lo tenía? Precisamente porque es que la interpretación de la selva cretense. Y ahí el problema, la selva como un laberinto eterno. Pero que hagan en cuenta cómo se toma la idea de la selva como si fuese una construcción. Cómo se va a tener a un rey que está gobernando y que dice, yo tengo la obligación de darle alimento a este animal o este animal los va a devorar. Entonces, que hagan en cuenta cómo la precariedad que se sostiene en Creta hace que se creen este tipo de mitos. Por eso yo toco el mito acá, porque las islas van a construir mitos que van a utilizar para poder nada más ni nada menos que interpretar lo que ellos viven. Ah, usted se portó mal, lo vamos a castigar. ¿Y a dónde lo vamos a llevar? Lo vamos a llevar a Creta para que el Minotauro usted lo enfrente. Muy bien, preguntas, inquietudes en este espacio. Me dice, yo creo que Teseo no le cayó bien al rey de Creta, pero primero lo mató al Minotauro. Y yo, sí. Claro, estoy totalmente de acuerdo, pero recordemos que es un mito, es una interpretación de la realidad que la convierte en una historia fantástica. ¿Listo? Muy bien, entonces vamos a finalizar este espacio. Y es que a esto queríamos llegar, ya faltando muy poco para finalizar. Y es que, chicos, les voy a mostrar en este espacio cuál es la caída directamente de los micénicos. Voy a cerrar un momento el chat. Suárez, ¿tú ibas a decir algo? Sí, señor mister. Te escucho. Decían que si no enfrentaban el Minotauro, se quedaban por siempre en el laberinto y que nadie escapaba. Es decir lo mismo de la selva. Y es colocar, es que usted se va a reír, es colocar las corridas de toros tienen un antecedente en el mito del Minotauro. Porque es un enfrentamiento del hombre contra el toro. Y que de ahí lo van a adoptar para las corridas de toros. Ah, viste, entonces ya sabemos de dónde vienen las corridas de toros. De bien atrás, exacto, porque los griegos son una influencia de los romanos y los romanos de los españoles. Por eso esa tradición griega le llega a los españoles que se enfrentan a los toros que son salvajes y a la hora de domesticarlos generan un combate hombre-animal. Quiero ser claro. Entonces, mister, en el mito, ¿para qué era el IO? No entiendo eso del IO. Cuéntame mejor, Tomás. Muy bien, entonces para cerrar este espacio en el poco tiempo que nos queda, vamos a encontrar entonces, aquí queda Micenas. Este es Micenas, vamos a hacerlo un poquito mejor. Vamos, chaval. Perfecto, Micenas. Y Micenas, dame un segundo, ya voy a leer. Micenas, recordemos que realiza conquista de todos estos territorios y llega hasta Creta. Esta es la isla de Creta, aquí queda Genosos. Recordemos que ellos de igual manera no se quedan ahí, sino que siguen desde Micenas
la conquista de territorios y llegan hasta Mileto, hasta Rodas, y luego se van a ir a Samos, a Colofón, y de Colofón a Terbi, hasta llegar a Troya. Y de Troya, recordemos que ellos ya van a llegar, gracias. De Troya ya van a llegar a este espacio que se llama Holcots y Dimiri, y luego van a volver conquistando hasta Micenas. Todo este territorio es conquistado prácticamente por Micenas. Pero entonces quiero ser claro, gracias Santiago, pero quiero ser claro de este espacio. Y es que, ojo, porque después de conquistar este espacio, también lo hace con las islas. Entonces va a tener la isla de Filacoli y la isla de Mykonos, que era el ejemplo que yo les estaba presentando. Entonces, en un primer momento, lo que hacen los micénicos es empezar a invadir. Luego de realizar este proceso de invasión, vamos a tener un problema grave. Y es que, ¿cómo desde Micenas se puede gobernar un territorio tan grande y con un mar de por medio? Entonces, recordemos rápidamente para ir cerrando este espacio. Ya lo leo, veo el chat que está muy congestionado. Y dice, para encontrar la salida y no perderse en el laberinto, ¿listo? Por eso le debes clavar la espada. Sí, señor. Esa costumbre del torero, acuérdense que tiene una influencia griega muy fuerte. Pero no es griega como tal, sino que es cretense. El Pentágono, sí, exacto, casi todo invadido. Exacto. Entonces, recordemos en este espacio qué es lo que invaden ellos. Entonces, aquí vamos a tener el mar Egeo, no lo vayamos a olvidar. Aquí en este espacio ya vamos a tener nada más ni nada menos, Samuel, lo escucho, el mar Mediterráneo. Mister, que tengo una duda y un comentario. La duda primero, entonces, ¿alguien ha podido salir de la selva con vida? Sí, mucha gente. Incluso hoy en día esa selva está hecha turismo, para serle honesto. ¿Listo? Y Mister, el comentario que ahora me estás antojando a viajar por todo el mundo. Claro, es que tienen que hacerlo. Tienen que hacerlo. Yo creo que ustedes van a ir a Grecia. Yo creo que con Leito más adelante llegaremos, pero claro que sí. ¿Listo? Bueno, entonces, dime. ¿Te escucho? No, yo primero te estoy mostrando y luego voy a escribir un párrafo para cerrar. Bueno, ya. No te preocupes. Está la Grecia continental, la Grecia del Peloponeso. Desde la Grecia del Peloponeso nacen Micenas. María José, ¿tienes algo más que decir? Cuéntamelo todo. ¿Esto viene siendo Turquía? Dime, ¿nada más que decir? Ya lo leo, ya lo leo. Y aquí vamos a tener... Me faltó una cosa, pero tranquilo que lo veo en el video. Listo, querida. Y las islas del Egeo. Dime. En Grecia habían, aparte del toro, Sí. habían otros animales que creyeran que... Eso es lo que vamos a ver de aquí para adelante. La próxima semana en mitología lo vamos a ver. Eso sí, ponle la firma. Dime. Y Mister, y nos enseñas el resto de las mitologías. Sí, ¿Verdad? incluso Porque Incluso esta puesto porque... que es una de muchas. Exacto, pero no se preocupe porque aquí vamos a tener teatro griego y en teatro griego vamos a representar a los dioses y sus historias. Aquí vamos a, por ejemplo, entender la historia de Cupido. Aquí vamos a entender la historia de Venus, ¿sí? De Hércules. Todo eso lo vamos a ver acá. Pero chicos, dime, Tomás, para cerrar, por favor, porque el tiempo no me está alcanzando. Dicen, Mister, de que en un juego, ahí como que ahí dicen que hay como un dios griego en un juego que se llama Kratos, algo así, y dicen que es como que lo consideran a veces el dios de la mitología griega. Pues el dios de la mitología griega viene siendo Zeus, ¿no? No lo olvidemos. Pues vamos por 3 XD. ¿Toros de España o de Grecia? Hermano, eso es muy largo porque los toros, recordemos que es un animal salvaje que se ha movilizado casi que por todo el mundo. Muy bien, entonces vamos a cerrar este espacio, chicos, porque ya el tiempo se está finalizando. Y es que aquí hay un problema, el problema de los hermanos, y con eso quiero cerrar este espacio. Y es que, chicos, hay un problema enorme. Si ustedes se dan cuenta, acá se encuentra Micenas, y Micenas empieza a administrar y a generarle riqueza a los pueblos que están cerca de él. Entonces, construyen fortalezas, grandes y menores, tumbas a toda la Grecia continental y del Peloponeso. A Creta solamente le deja los templos. Y observemos el descuido. Entonces, vamos a observar acá el descuido que sostiene Micenas, porque Micenas tiene solamente una fortificación importante en las islas del Egeo. O sea, los tiene abandonados. Y peor es el caso que vamos a encontrar en la Grecia turca,
porque desde Micenas vamos a observar que en Troya no hay fortificaciones. Observe que en Tervi tampoco, que en Colofón, que en Samos no hay fortificaciones, no hay construcciones. Observe que en Mileto, en Cos, en Jalizos y en Rodas no hay una presencia. Entonces, esto va a generar una guerra, y es la del hermano mayor y el hermano menor. Y es, ¿cómo así, papá? Si mi papá Micenas me da a mí, ¿por qué no le está dando a los demás? Entonces, caiga en cuenta que va a empezar a existir rivalidades entre el lado griego continental y peloponesio versus la Grecia turca y las islas. Entonces, caiga en cuenta que así se va a acabar la cultura de los micénicos, porque los micénicos le van a dar apoyo a el territorio que está más cerca y al más alejado lo va a abandonar. Vuelvo, insisto, con el ejemplo, y con eso ya voy cerrando porque son las 12:51. Y es que es el ejemplo del papá. El papá que le da mucho a un hijo y abandona al otro, que le da muy poco. Entonces los hermanos van a empezar a pelear. Ah, usted sí le da y a mí no. Y cuando el papá va a intervenir, el papá no tiene autoridad, porque a todos no les ha dado por igual, les ha dado de manera desigual. Y eso va a generar en los griegos una separación, una violencia, un conflicto interno, porque realmente se van a dar cuenta que en este espacio hay descuido. Y como hay descuido, ellas mismas, yo porque desde Troya le tengo que hacer caso a Micenas. Para nada, me independizo, yo no le voy a hacer caso. Vamos a revisar el caso, por ejemplo, de Samos. Entonces, ¿para qué le hago caso? Si es que aquí lo único que vienen es a explotarme, no me están dando beneficios. En Colofón, en Mileto, en Cos, en Jalizos y en Rodas, se empiezan a independizar precisamente de la influencia que sostiene Micenas. ¿Preguntas, inquietudes hasta el momento? ¿Ninguna pregunta, ninguna inquietud? Listo. Chicos, no siendo más, entonces les deseo una excelente tarde. Les voy a pedir el favor, espero que sea la última vez que tengamos que seguir abriendo a última hora más tiempos para entregas de tareas de hace un mes. Por favor, tengámoslo eso muy en cuenta porque perdemos el tiempo de las clases. Listo, les deseo una feliz tarde, espero que les vaya muy bien y muchos, muchos éxitos. Que estén muy bien. Hasta luego. Chao. Chao, mister, nos vemos. Chao, que les vaya súper. Nos vemos la próxima clase. Pilas con la plataforma, ¿no? Para estar pendientes. ¿Listo? Chao. Chao, que les vaya súper. Cuídense muchísimo.